queridos, quando nós começamos a reunião, há quase 2 meses atrás já, Entonces aquí le está diciendo, mis queridos, cuando nosotros empezamos nuestras reuniones hace aproximadamente unos 2 meses atrás, o tema inicial nosso, o tema nosso é a depressão. E aí eu pedi algumas reuniões para ir construindo um entendimento com vocês. entonces nós estudamos el tema inicial nuestro es acerca de la depresión y yo pedí programar algunas reuniones para poder concretar este tema con ustedes. sobre como funciona a nossa alma, En el primer tema nosotros vimos cómo funciona nuestra alma, para entender o funcionamento da psique da gente, da alma da gente. para que nosotros podamos entender el funcionamiento del psique de nosotros, del alma de nosotros. Depois nós tivemos um estudo para entendermos a ansiedade Después tuvimos un estudio para entender lo que era la ansiedad em si. en sí. Depois nós tivemos mais um estudo sobre verificar, a gente compreender os Después tuvimos un estudio adicional para nosotros verificar y entender antídotos da ansiedade, cuáles son los antídotos de la ansiedad, o que a Bíblia propõe para a gente não viver uma vida ansiosa. qué es lo que nosotros proponemos para no vivir una vida ansiosa. Depois nós tivemos 2 estudos sobre a questão da dor, Después tuvimos 2 estudios para tratar aquella cuestión del dolor, porque ansiedade e depressão está diretamente ligada à questão da dor. porque la ansiedad y la depresión es una cuestión que está ligada directamente a la cuestión del dolor. São reações que a alma tem à Estas son reacciones que el alma tiene dor da vida. en cuanto al dolor de la vida. É impossível vivermos sem doer. Viver dói. Es imposible que nosotros vivamos sin dolor porque vivir duele. A dor é uma coisa tão significativa nas Escrituras que a Bíblia ensina que até amar dói. Y el dolor, perdón, lo voy a volver. Significativa nas ver dói. A dor é uma coisa tão significativa nas Escrituras Ahora sí, el dolor es algo tan significativo en las escrituras que a Bíblia ensina que até amar dói. que la Biblia enseña que hasta amar duele. O amor, tudo crê, tudo espera, tudo Porque el amor todo cree, todo espera y todo sofre. sufre. Até amar dói. Hasta amar duele. Porque a dor é algo presente o tempo todo dentro da realidade. Porque el dolor es algo que está presente todo el tiempo en nuestra realidad. Da vida, e especialmente da carreira cristã. Que está presente en la realidad de la vida y especialmente en la carrera cristiana. Então, nós tivemos 2 estudos a respeito da dor. Entonces nosotros tuvimos 2 estudios con respecto al dolor. Depois nós começamos semana passada um estudo sobre Elias, que se o Senhor me permitir, Luego la semana pasada o en la reunión pasada estuvimos viendo acerca de la vida de Elías. eu quero usar uma parte da reunião para completar o estudo. Y si el Señor me permite, yo voy a utilizar una parte de esta reunión para completar ese estudio. Nós vamos estudar a respeito, vamos terminar o estudo a respeito da depressão em si. Para que nosotros podamos hoy terminar el estudio con respecto a la depresión en sí. E eu preciso gastar uns minutos com vocês. Eu vou fazer ou com vídeo ou sem vídeo. Entonces yo hoy voy a necesitar a unos minutos con ustedes, no sé si quede dentro del video o no, Decidir ao longo da reunião, porque eu queria o si no lo trataremos en este día a lo largo de la reunión. dar uma pincelada. Eu disse para vocês que eu ia estudar, o 7º estudo nosso seria sobre sermos filhos. Pero yo quiero dar una pincelada y de lo que yo quiero tratar el día de hoy es que quiero poderles mostrar cómo nosotros podemos aprender a ser hijos de Deus. de Dios. Mas eu acho que eu quero dar uma palavra aos jovens Pero aquí yo también quiero darle una palabra a los jóvenes a respeito desse tema, con respecto de ese tema, da filiação. de la filiación. Tá? Então eu vou na primeira parte dessa reunião agora. Entonces en la primera parte de aquí de la reunión hoy, Eu vou completar o estudo de depressão. primero vamos a completar el estudio de depresión, el que se inició en la reunión pasada. Nós falamos sobre os sintomas da depressão. Nosotros ya hablamos acerca de los síntomas de la depresión Na semana passada, você tem tudo isso gravado. y desde la semana pasada nosotros ya hemos grabado todo esto. Os irmãos têm um canal, você pode dar uma olhadinha lá. Después ustedes pueden ver incluso los videos allí en el canal, o sea, en el canal de YouTube. Nós estudamos a vida de Elias. Entonces, recapitulando, nosotros estudiamos la vida de Elías. Por que é a pessoa de Elias? Porque a Bíblia definiu assim. ¿Y por qué nosotros estamos utilizando la vida de Elías? Y es porque la Biblia lo definió así. A Bíblia diz assim em Tiago. Tudo isso nós vimos semana passada. La Biblia lo dice así en Santiago y fue algo que ya vimos en la reunión pasada.
Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elías era un hombre semejante a nosotros, sujeto a los mismos sentimientos. Então, enquanto a ansiedade toca na mente, Entonces, en cuanto la ansiedad toca nuestra mente, a depressão ela toca no afeto, la depresión toca nuestro afecto. ela toca na emoção. La depresión toca la emoción. Tanto que os sintomas da depressão estão diretamente ligados à emoção. Tanto que los síntomas de la depresión están directamente ligados a la emoción. Apatia, Entonces, como apatía, desânimo, desánimo, emoção. esos son emociones. Irritabilidade. La irritabilidad, Por exemplo, nos manuais, a principal característica de depressão em criança por ejemplo, en los manuales de psicología, la principal característica de depresión en los niños é a irritação. es la irritación. E a gente geralmente toma a irritação da criança por desobediência. Y nosotros usualmente lo que hacemos es asociar la irritación o la irritabilidad en un niño como desobediencia. Às vezes é, A veces sí es, mas nem sempre. pero no siempre. Então vai tocar sempre no afeto, o medo, como Entonces, la depresión es algo que va a tocar siempre nuestros afectos, como por ejemplo el miedo. nós vamos ver em Elias. Nosotros vamos a ver eso también en Elías, Medo exacerbado, que era un miedo como exagerado, uma dificuldade com sono, que dificultad con el sueño, ou sono demasiado, ou uma ausência de sono. o bien sea que duermo demasiado o que tengo ausencia del sueño. Então desregula o teu sistema nervoso de uma forma geral. Entonces eso lo que hace es dejar irregular el funcionamiento del sistema nervioso, Tua emoção, mais do que a mente. porque es algo que afecta más la emoción que la mente. A tua emoção ela fica altamente sobrecarregada. Eso quiere decir que tus emociones están muy sobrecargadas. É um sinal de que você pode estar entrando numa crise depressiva. Esto es una señal de que usted puede estar entrando en una crisis depresiva, Você é tomado por tristeza. porque usted lo puede tomar como por tristeza o usted puede ser tomado como si fuera una persona triste. Uma tristeza constante, uma De pronto que tiene una tristeza constante, perda de alegria, se pierde la alegría, de vigor com a vida, se pierde como ese deseo de vivir. de desprazer com a vida. No tiene ya ningún placer, ningún gusto por la vida. A vida não dá mais aquela pegada gostosa, Ya es como si la vida no tuviera ese choque, esa chispa de gusto. as coisas não brilham mais, tudo Entonces es como si las cosas dejaran de brillar. está meio apagado dentro de você. É como Es como si todo estuviera apagado dentro de nosotros. se o céu tivesse nublado o tempo inteiro. Es como si de repente el cielo se hubiese nublado. Tanto que o assunto é tão claro que hoje eles já estudaram Entonces este asunto es tan claro que incluso ya lo han estudiado. que os países gelados, os países onde neva, O sea, hay un estudio donde dice que los países que son muy fríos, digamos donde cae nieve, que son un poco más congelados, por decirlo así, que você tem mais tempo nublado, donde digamos el clima como tal, la mayor parte del tiempo es más nublado, são países em que você produz mais depressão. esos países usualmente es donde hay más depresión, Porque é a alma reagindo até ao ambiente. porque es como si el alma estuviera reaccionando al ambiente. Falta o sol, falta a alegria, falta aquele contentamento. Es como si faltara el sol, falta la alegría, falta aquel contentamiento, aquella felicidad. E você vive uma vida mais apagada, mais nublada. Então, Es como si usted estuviera viviendo una vida más apagada, más nublada. isso daí tudo está no estudo da semana passada. Entonces eso está ahí en el estudio que hicimos la semana pasada o en la reunión pasada. Depois você ouve lá. E aí, a Bíblia nos convida a estudar a vida de Elias. Entonces usted puede ir a escucharlo y ver cómo la Biblia nos está invitando a estudiar la vida de Elías. Porque todo sentimento passa por Elias. Porque todos estos sentimientos pasan por Elías. Então nós vimos a primeira parte da vida de Elias até ele entrar em crise. Entonces nosotros ya vimos la primera parte de la vida de Elías hasta cuando él entró en crisis, Lá no capítulo 19. que es allá en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Então nós vimos ele trazendo aquela profecia de que não ia chover baseado na palavra dele. Entonces nosotros ya vimos cómo él dio esa profecía en la cual decía que no iba a llover a menos de que él lo dijera. Nós vimos depois ele na fonte,
lá naquele ribeiro, os corvos alimentando ele. Luego lo vimos cuando estaba allí en la fuente de agua, allí en aquel río, y cómo los cuervos lo alimentaban a él allí también. Depois nós vimos no capítulo 18, ele na viúva de Serepta, lá em 1 Reis. Luego allá en Primera de Reyes también, en el capítulo 18, lo vemos a él, bueno, que en realidad todo es en el 17, Elías con la viuda de Sarepta. A vida dele com a viúva de Serepta, nós vimos ele sendo acusado por aquela mulher Y nosotros vemos cómo él ha sido acusado por aquella mujer, de ter estado na casa dela e lembrado o pecado dela. de él haber estado en su casa y haberle recordado su pecado, E porque ela havia pecado, o filho dela havia morrido, então ele porque ella creía que por ella haber pecado su hijo había muerto. foi indiretamente acusado de que a morte do filho estava ligada à presença dele. Entonces indirectamente él fue acusado de que la muerte del hijo estaba directamente relacionada a la presencia de él allí. Depois nós vimos o milagre também ali da botija de farinha, da botija de azeite. También luego después de eso vimos el milagro allí de la cantidad de harina y de la cantidad de aceite que allí tenía. Depois o Senhor manda ele ir até Acabe. Después vemos cómo Dios manda a Elías hasta donde el rey Acab. Aí ele se encontra com Obadias. Allí él se encuentra con Abdías Tudo isso foi visto y todo eso ya lo vimos semana passada. la semana pasada. Obadias diz para ele que se ele fizer o que Elias está mandando, ele vai ter morto. Entonces aquí Abdías le está diciendo a él que si Elías lo manda hasta donde Acab, él iba a morir. E aí Elias tem que garantir, não, eu não vou sair daqui, eu vou cumprir a minha palavra. Entonces ahí Elías tiene que ponerse como firme y garantizar de que él no se va a ir porque él tiene que ir a cumplir la palabra. Vem Acabe, o rei, olha para ele e diz: Entonces después de eso viene Acab, lo mira y le dice: és tu, perturbador de Israel? ¿eres tú el perturbador de Israel? Aí depois ele estabelece aquele, digamos assim, aquele duelo entre ele e os 850 profetas. Entonces aquí vemos cómo Elías establece como aquel duelo entre él y los 850 profetas. 450 de Baal e mais 400 profetas do poste ídolo. Entonces, donde vemos que habían 450 profetas de Baal y 400 profetas de aquel otro ídolo. E eles preparam, cada um prepara um altar e passam o dia clamando. Entonces aquí ellos lo que hacen es preparar un altar y pasan todo el día clamando. Elias a Jeová e os adoradores de Baal a Baal. Entonces Elías clama a Jehová y los adoradores de Baal a Baal. Os adoradores passaram o dia inteiro. Elias já vai dando sinais de que ele não está bem. Entonces aquí nosotros vemos cuando los profetas de Baal pasan todo el día entero. Aquí ya empezamos a ver que Elías, empezamos a ver como señales de que Elías no está bien. Ele começa a zombar, Él empieza como a burlarse. zombaria, Entonces es como una burladera, ironia, ironía, gente com uma mente muito ágil, cuando tenemos la mente como muy ágil, que belisca muito facilmente o outro. que pellizca con la mente fácilmente al otro. É sinal de que não está emocionalmente bem. Eso es una señal de que él ya no estaba emocionalmente bien. Ironia é condenada nas Escrituras. Porque la ironía es condenada en las Escrituras. Nós podemos e devemos ser alegres. Nosotros podemos y debemos ser alegres. Porém, alegria não tem nada a ver com brincadeira, nem com ironia. Sin embargo, la alegría no tiene nada que ver con las burlas y con la ironía. Então, quem é irônico? Entonces, ¿quién es irónico? Eu perguntei semana passada. Y recuerdan que yo se los pregunté la semana pasada. Vou pensar vocês hoje. Quem é irônico? Entonces aquí vuelvo y les pregunto, ¿quién es irónico? É sinal de que já está com a emoção meio perturbada, meio... Entonces, quien es irónico es una señal de que ya en su alma sus emociones están como perturbadas, sobrecarregada. están sobrecargadas. Aquelas tiradas o tempo inteiro. Às Aquellas como esas indirectas que hace todo el tiempo. vezes tem alguns que a gente tem que morder a língua. Ustedes saben que nosotros a veces tenemos que mordernos la lengua. Mas tem alguns que tem que morder o cérebro. Pero así también hay algunos que se tienen que morder el cerebro. Porque ele não fala, uma coisa passa na cabeça. Porque, o sea, él habla sin que antes pase por la cabeza. Aí esboça sorrisinho, esboça olharzinho, uma desviada de olhar.
Entonces pueda que a veces no hable, pero entonces echa una miradita ahí como extraña, como y luego se hace una sonrisa malvada o hace algún gesto en su rostro que está indicando esa misma ironía. Porque a cabeça está lá fervilhando de ironia naquilo que está ouvindo. Porque la cabeza ya está ya como hirviendo en ironía en aquello que pueda estar escuchando. De questionamento naquilo que está ouvindo. Puede estar ya cuestionando aquello que está escuchando. Né? E aí então, Elias ora, o fogo desce. Entonces, continuando el relato, entonces Elías ora, el fuego desciende, Consumido o holocausto dele, ele es consumido su holocausto. mata 450 profetas de Baal. O texto não deixa claro, mas a gente Entonces aquí dice que aquí él mata a los 450 profetas de Baal y el texto hay algo que no deja claro. supõe que ele matou não só os 450 de Baal, mas também os 400 do poste ídolo. Y aquí el texto no es claro en eso, pero nosotros suponemos que no solamente mató los 450 profetas de Baal, sino que también mató los otros 400 profetas del otro ídolo. 850 homens mortos. Ele vai para orar. Tem algo interessante que eu esqueci de falar. Ele Entonces, después de haber tenido 850 profetas muertos, él va a orar y aquí, en este punto, yo olvidé decirles algo. ora com a cabeça no joelho. Aquí hay un detalle importante y es que cuando él, después de haber matado a esos profetas, él va y ora con su cabeza en las rodillas. Interessante isso, né, queridos? Y eso es algo interesante, queridos. Senão que a nossa cabeça deveria estar onde? Para a gente não pensar o que a gente quer. Entonces, esto es una señal de que nuestra cabeza debe estar en dónde. Y aquí él da 3 golpes en su rodilla, indicando que nuestra cabeza debe estar en nuestras rodillas. Eso indica que nosotros no vamos a pensar lo que nosotros queremos. Para a gente pensar baseado em uma oração. Eso es una señal de que nosotros debemos pensar basados en la oración. Uma dependência de Deus. Para que podamos ver nuestra dependencia de Dios. Elias ora com a cabeça enterrada entre os joelhos. Ele Elías ora con la cabeza enterrada en sus rodillas. clama 7 vezes. Entonces aquí él clama 7 veces. E aí vem aquela chuva. Aquí luego llega aquella lluvia. E ali ele corre 25 quilômetros. Y aquí Elías sale a correr y corre 25 kilómetros. Mais que a carruagem do rei. Y corrió incluso más rápido que el carruaje del rey. Ele chegou antes do rei. Llegó antes que llegara el rey. Então ele faz um esforço físico enorme. Entonces aquí vemos que él también hizo un esfuerzo físico enorme. Nós vimos também o seguinte, que 3 coisas desengatilham crises de ansiedade e de depressão. Entonces también en la enseñanza pasada vimos 3 cosas que desencadenan una crisis de ansiedad y de depresión. Guarde isso na cabeça. Y guarde por favor esto en su cabeza. Culpa. Entonces la primera es culpa. Quem aqui de tempo em tempo sente culpa? Levanta a mão. Entonces por favor levanten bien alto las manos de aquel que todo el tiempo siente como Bem culpa. alto. Culpa. Primeira coisa que se você não lidar bem e se acentuar um pouco, você vai ter uma crise. Entonces la culpa es la primera cosa que si usted no lidia bien con ella y se acentúa un poco, usted va a empezar a desencadenar una crisis. Ou de ansiedade ou de depressão. Bien sea de ansiedad o de depresión. Segunda coisa, expectativa. La segunda cosa es la expectativa. Quem aqui fica cheio de expectativa na cabeça? Levanta a mão. Entonces, por favor, levanten la mano aquellos que crean expectativas en su cabeza. Ah, um pouquinho mais de gente. Tem algum... Hoy levantaron más la mano que ayer. Como que bueno que la enseñanza pasada. Os que ainda não abaixaram a mão. Cai em todos os pontos, né? Entonces, hay personas que aquí no están levantando la mano en ninguno de los puntos. Expectativa, porque Provérbios, a Escritura confirma isso. A esperança que não vem faz adoecer o coração. Entonces, es algo que nosotros vemos en cuanto a la expectativa, lo vemos en Proverbios, porque la Biblia nos habla de eso. Dice que la expectativa que no viene es como una angustia al corazón. Então, pessoas que têm culpa ou que têm expectativa Entonces, las personas que sienten culpa o que tienen expectativas estão sujeitas a terem crise, están sujetas a tener una crisis, ou de ansiedade ou de depressão. bien sea de ansiedad o de depresión. E a terceira coisa, limites. Y la tercera cosa es límites. Pessoas que fazem coisas que não deveriam estar fazendo. Personas que hacen cosas que no deberían estar haciendo. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de tarefas. Y yo aquí no estoy hablando de pecados, sino de tareas. Pessoas que assumem mais do que deveriam fazer.
Personas que asumen tareas más de lo que pueden hacer. Vou dar um exemplo bobo. Y les voy a dar un ejemplo bobo. Uma pessoa não gosta muito de matemática e a nota dela em matemática seria 7, mas ela se exige 10. Digamos, hay una persona que no es suficientemente buena con las matemáticas y usualmente sus notas son 7, pero él quiere y él se exige que tiene que sacar un 10. Ela não está respeitando um limite dela. Esto está queriendo decir que esa persona no está respetando sus propios límites, Porque ela é 7, porque ella es un 7, ela não é 10. ella no es un 10. Mas ela exige, e exige, e exige, e exige, e exige. Aí Pero sin embargo, ella se exige y se exige y se exige y se exige. ela entra em brincadeira, ela entra em expectativa, Entonces ella lo que está haciendo es entrar en una expectativa, entra em culpa entra en culpa e entra em limite, porque y entra en el límite, ela não está respeitando um limite dela. porque ella no está respetando su propio límite. Vou dar um exemplo agora mais claro. Pessoas Ahora les voy a dar otro ejemplo más claro. que trabalham 10, 12 horas por dia Digamos esas personas que trabajan de 10 a 12 horas por día. ficam sujeitos a uma crise de repente. Entonces ellos también están sujetos a sufrir una crisis repentinamente. Pessoas que assumem mais tarefas do que vão dar conta de cumprir. Son personas que asumen más tareas de lo que en realidad pueden cumplir. São pessoas fadadas a terem crise. Y son personas que pueden desencadenar una crisis. Limites. Entonces, límites. Então, se você não lidar bem com culpa, expectativa e limites, Entonces, si usted no aprende a lidiar bien con la culpa, la expectativa y los límites, você vai entrar em crise. usted va a entrar en una crisis. Tudo isso nós vimos semana passada. Y todo eso fue lo que nosotros vimos ya en la enseñanza pasada. Deixa eu abrir com vocês agora o texto. Entonces, permítanme ahora abrir con ustedes aquí un texto. 1 Reis, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Deixe-me ler para vocês a crise de Elias. Permítanme leerles a A crise ustedes propriamente dita. la crisis propiamente dicha de que tuvo Elías. Meus queridos, esse homem era um homem de Deus. Y mis queridos, este era un hombre de Dios. Relendo os textos, vocês veem, eu partilho isso deve ter uns 20 anos. Entonces, leyendo los textos, ustedes ya lo saben que yo estuve compartiendo esto como desde los 20 años. Relendo os textos, essa semana Deus fez um depósito novo. Y cuando yo releo los textos, me doy cuenta que cada vez que los leo, el Señor hace un depósito nuevo. Que eu nunca tinha visto no texto em 20 anos. Y que era cosas que yo nunca había visto en este texto durante 20 años. Sabe o que é? ¿Y sabe qué es lo que es? A única coisa que diz de Elias é que ele veio de Gileade. Y si nosotros nos damos cuenta, la única cosa que dice de Elías es que Gilead. dice que él viene de Galaad. É uma região na nação de Israel. Sí, y Galaad es una región, una nación de Israel, Pouco acima do Mar Morto. Só que que es un poquito más para allá como el Mar Muerto. Gileade na Bíblia, de acordo com Jeremias, Sino que si nosotros vemos algo de Galaad en la Biblia de acuerdo a Jeremías, Gileade é uma terra de bálsamo e de cura. Galaad significa que es una tierra de bálsamo y de cura. Porventura, não há bálsamo em Gileade? Pero por alguna razón, o gracias a Dios, en una buena ocasión, no había bálsamo allá en Galaad. Por que o meu povo não é curado? Y porque ahí dice que ¿por qué es que mi pueblo no es curado? Gente, olha que coisa impressionante. Entonces, hermanos, miren qué cosa impresionante. Elias é para a gente estudar, para a gente poder ser curado. Entonces, Elías es una persona para que nosotros la podamos estudiar, para nosotros poder ser curados. A região de Gileade, ela produz aromatas. La región de Galaad produce como unas aromas, como unas fragancias. Ela produz mirra, Ella produce mirra, que é uma resina que es una resina, de uma árvore usada no óleo da unção. que es una resina de un árbol que es utilizada en el aceite de unción. A unção no Novo Testamento, de acordo com Tiago. Aquí vemos que esa es la unción del Nuevo Testamento de acuerdo con Santiago. 2 versículos antes lá de Elias. 2 versículos antes allá de cuando habla de Elías. Diz assim, está alguém entre vós doente? Allá, 2 versículos antes, allá en Santiago, antes de que hable de Elías, dice, si alguno de ustedes está enfermo, Chame os presbíteros, llame a los ancianos, e estes unjam o enfermo com óleo. y estos unjan al enfermo con aceite, E a oração da fé levantará o enfermo. y la oración de fe levantará al enfermo. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Y si de pronto ha cometido pecados, le serán perdonados. Meus queridos, a região de Gileade Mis queridos, la región de Galaad é uma região de cura. es una región de cura. Elias
é para ser estudado, para nós sermos curados Elías es alguien para ser estudiado, para nosotros poder ser curados dos pensamentos e das emoções de los pensamientos y de las emociones indevidas. indebidas. Olha o texto, Entonces miren el texto, capítulo 19, 1 Reis. capítulo 19 de Primera de Reyes. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Então Jezabel mandou mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada deles. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Entonces, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Entonces, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Entonces allí se metió en una cueva, pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas, diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Entonces él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Entonces él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas.
y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Y le dijo Jehová: Ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Azael por rey de Siria. A Jehú, rey hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, a Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Y el que escapare de la espada de Azael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Meus queridos, crise vem de uma hora para outra. Entonces, mis queridos, la crisis viene de un momento a otro. Elias passou 3 anos e meio numa atividade intensa. Perdón, la crisis no viene de un momento para otro. Elías pasó durante 3 años y medio en una actividad intensa. Elias foi acusado de várias coisas. Y durante ese tiempo Elías fue acusado de varias cosas. E nós não sabemos exatamente como ele respondeu a essas coisas. Nosotros no sabemos exactamente cómo él respondió a esas cosas. No caso da viúva, ele falou: Senhor, até a esta viúva afligiste. Y si miramos el caso de la viuda, miramos que ahí dice: Señor, hasta a esta viuda afligiste. Então ele tinha um peso dentro dele. Entonces ahí podemos ver que él tenía un peso dentro de él. Elias passou alguns dias onde ele trabalhou demasiadamente. También después vemos que pasó él muchos días donde trabajó de manera excesiva. O texto diz que a fome era extrema El texto dice que el hambre era extrema em Samaria. allá en Samaria. Onde ele passava, Por donde él pasaba, ele via o dano da fome. él veía el daño que causaba el hambre. Ele via animal morto, Él veía animales muertos, ele via ribeiro seco, él veía los ríos secos, ele via pessoas magras, él veía personas delgadas, ele via gente desesperada, veía personas desesperadas, ele via terra, ele via poeira, ele só via isso. él veía la tierra, él veía como el polvero y él sabía eso. Ele via desolação. Él lo único que veía era desolación. Ele se encontra com aquele que quer matar ele. Y luego eso, él se encuentra con aquel que lo quiere matar. Ele faz um desafio cheio de expectativa Él le hace un desafío lleno de expectativa de que o povo tornaria a Deus. de que el pueblo se iba a volver a Dios. E o povo não tornou a Deus. Pero el pueblo no se volvió a Dios. Ele corre 25 quilômetros. Él corre 25 kilómetros Ele passa 3 anos e meio y luego pasa, él pasa 3 años y medio sobre uma atividade intensa. sobre una intensa actividad. O que acontece? ¿Y qué es lo que pasa? Chega um ponto em que ele não deu conta. Llegó un punto donde él ya no pudo más. Sabe quando você não tem uma noite boa? ¿Sabe qué es lo que pasa cuando usted no pasa una buena noche? Sabe quando seu corpo começa a dar sinais ¿Usted conoce a su cuerpo cuando empieza a dar señales estranhos? que son como señales extrañas? Sejam eles quais forem, a gente já conversou lá atrás. Sean las señales que sean, ya nosotros las vimos atrás en enseñanzas pasadas. Sabe quando você tem um pouco de insônia, quando você tem musculatura pulando involuntariamente? Recordemos algunas de ellas, es como cuando usted tiene insomnio, cuando usted de pronto tiene movimientos en su cuerpo involuntarios, o sea, como temblores o tics. Quando você tem dor de garganta recorrente, quando você Cuando usted tiene un dolor de garganta que es recurrente, tem tontura, cuando tiene como mareos, todos aqueles sintomas que nós já conversamos. todos esos síntomas que ya nosotros conversamos. Aquilo é um sinal que o teu corpo está dando para a tua alma, dizendo o seguinte: Entonces, estas son señales que tu cuerpo le está dando a tu alma y le está diciendo lo siguiente: eu não estou aguentando. yo ya no estoy aguantando. Nenhum de nós suporta tarefas que o Senhor não deu. Ninguno de nosotros soporta tareas que el Señor no nos dio, Ritmos que o Senhor não tem para nós. ritmos que el Señor no tiene para nosotros. Nenhum de nós suporta.
Ninguno de nosotros lo soporta. Chega um momento em que a maquininha quebra. Llega un momento en que esta máquina, nuestro cuerpo, se quiebra. E a maquininha quebra de que jeito? Y esta maquinita se quiebra de qué manera. Ou o corpo adoece, Entonces, o el cuerpo se enferma, ou a alma. o la alma, Pensamento ou afeto. perdón, o el alma. Entonces, recuerden, el pensamiento, los afectos, Adoece. entonces se pueden enfermar. E aí você entra numa crise. Y en ese momento es cuando entramos en una crisis, Foi o que aconteceu por aquello que ya aconteció. com ele. Da noite pro dia, entrou numa crise. Entonces aquí nosotros vemos que es como si hubiese sido de repente, de la noche a la mañana, él ya había entrado en una crisis. Um homem capaz, Era un hombre capaz, um homem de Deus, era un hombre de Dios, um homem seguro, un hombre seguro, um homem forte, un hombre fuerte, um homem que foi arrebatado, seria arrebatado un hombre que fue arrebatado, o mejor dicho, sería arrebatado ali na frente, más adelante. porém, de repente, Sin embargo, de repente, uma mulher mandou um recado. una mujer le mandó un recado, un mensaje. E ele entrou numa crise de pânico. Y en ese momento él entró en una crisis de pánico. Querido, crise de pânico vem do nada. Entonces, queridos, la crisis de pánico es como, no viene de la nada. Eu contei pra vocês. Yo les conté a ustedes, o bueno, puede venir de la nada. Eu dormi um dia, acordei o outro, com a certeza de que eu ia ser enterrado vivo. Entonces, recuerden lo que yo les conté a ustedes. Yo me dormí un día, me desperté al otro y ya tenía la certeza de que iba a ser enterrado vivo. Vou ser enterrado vivo, vou ser enterrado vivo, vou ser enterrado vivo. Voy a ser enterrado vivo, voy a ser enterrado vivo, voy a ser enterrado vivo. Foi um ano nessa crise e mais 3 para sair dela. Fue un año en esa crisis y después me tomaron 3 para poder salir de ella. 4 anos Entonces fueron 4 años para resolver isso. para yo resolver eso. Um ano eu tive que parar de trabalhar na clínica. Durante un año yo tuve que parar de trabajar en la clínica. Minha mente não suportava atender. Tudo que a pessoa falava eu tinha. Mi mente no soportaba atender. Recuerden que él es psicólogo. Entonces él dice que todo lo que las personas hablaban, él sentía que también lo tenía. O último paciente que eu atendi, El último paciente que yo atendí, ela era uma mulher, ela estava em crise porque achava que o pai ia morrer. De entonces era una mujer y ella estaba en crisis porque ella creía que su papá se iba a morir. jeito que eu saí da clínica, meu pai vai morrer, meu pai vai morrer. Você fica Y decía, yo salí de la clínica igual, mi papá se va a morir, mi papá se va a morir. tão fragilizado Yo estaba tan frágil que a tua mente começa a absorver que mi mente empezaba a absorber as coisas. las cosas. Começa a absorver. E aí a tolerância começa a diminuir. Entonces, cuando la mente empieza a absorber así las cosas, el nivel de tolerancia empieza a disminuir. Pessoas reativas, Las personas reactivas, pessoas irritadas, personas irritadas, o sea, las personas que reaccionan rápidamente, que se irritan, são pessoas que estão possivelmente saturando a alma. son personas que posiblemente están saturando su alma. Existe o pecado da ira, é uma verdade. Existe el pecado de la ira y esto es una verdad. Mas algumas vezes o pecado da ira, da irritação, é um reflexo Sin embargo, algunas veces ese pecado de la ira o la irritación en realidad es un reflejo do fato de você estar sobrecarregado. de que indica que usted, su alma, está sobrecargada. Elias entrou em crise. A Entonces aquí vemos que Elías entró en crisis. ideia é a seguinte: crise vem do dia para a noite. Entonces tengamos aquí claro lo siguiente: la crisis viene de la noche a la mañana. De repente, você acorda mal com alguma coisa. De repente usted se puede despertar mal con alguna cosa. Então você passa a ter, no caso de Elias, ele teve uma crise de pânico. Entonces usted pasa a tener algo como, digamos, en el caso de Elías, él pasó a tener una crisis de pánico. Ele teve medo de Jezabel. Él empezó a tener miedo de Jezabel. Agora, meus queridos, faz sentido? Ahora, mis queridos, ¿es algo que tiene sentido? O dia anterior ele matou 450 profetas. El día anterior él ya había matado 450 profetas. Faz sentido ele ter medo do recado de uma mulher? ¿Y tiene sentido que de repente él tenga miedo del mensaje de una mujer? É óbvio que não faz sentido. Es obvio que eso no tiene sentido. Por que ele teve? Porque ele estava esgotado. ¿Y por qué fue que él tuvo ese miedo? Era porque él ya estaba agotado Daqueles 3 assuntos: ya que, por aquellos 3 asuntos: culpa, culpa, expectativa expectativa e limites. y límites.
Então, primeira coisa, no versículo 2, Jezabel manda um recado. Entonces aquí la primera cosa que nosotros vemos en el versículo 2, en Primera de Reyes 19, es que Jezabel mandó un recado. Segunda coisa, o medo se instalou. Segunda cosa, el miedo se instaló. No medo, a gente supõe que alguma coisa vai acontecer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el miedo? Es que la gente supone, o la persona supone que algo, alguna cosa va a acontecer. No pânico você tem certeza. Y en el pánico usted ya tiene la certeza. Então, quem que não sobe num avião aqui completamente relaxado? Se você tem um mínimo de informação, Espérenme. no pânico você tem certeza. Aquí, bueno, recapitulando un poquito, dice que cuando usted tiene miedo, usted tiene como una suposición de que algo va a acontecer, pero cuando ya usted entra al pánico, en su interior usted ya tiene como una certeza de que eso ya va a acontecer. El miedo es como una suposición y el pánico ya es una certeza. Esa es la diferencia entre tener miedo y tener una crisis de pánico. Então, quem que não sobe num avião aqui completamente relaxado? Se você Entonces, aquí está poniendo un ejemplo. ¿Quién es el que, de los que estamos aquí, no se sube a un avión completamente relajado? tem um mínimo de informação, você sabe que para subir, para descer é a hora do risco. Usted, sí, y cualquier persona que tenga un mínimo de información, ustedes saben que los momentos de riesgo es cuando se está despegando o cuando está aterrizando. Certo? Quem que isso? Pode até ter alguém aqui que suba sossegado, mas via de regra não passa nenhum pensamentozinho na tua cabeça, porque qualquer um de nós que tem bom senso vai ter um ou outro pensamento. Entonces es como, es algo que es normal que nosotros tengamos cierto temor en este proceso, porque por regla natural, digamos que son reacciones porque son cosas que pueden pasar, bien sea cuando se está despegando o cuando se está aterrizando. Es algo de pronto normal que las personas tengan cierto temor en este hecho de subir a un avión. Medo, mas no pânico. Entonces eso es un miedo, pero no es un pánico. Você faz o caminho de volta. Você pede para abrir a porta e desce. Entonces, si usted llega a tener pánico en este hecho, usted se devuelve y usted dice que por favor le abran la puerta, que usted ya no se va. Você não dá conta de ficar. Y usted no se podría ni siquiera quedar ahí. Isso vezes e mais vezes. Y eso pasa muchas veces. Pessoas que não deram conta de entrar. Y porque han habido muchas personas que no pudieron ni siquiera entrar. Elias teve uma crise de pânico. Entonces Elías tuvo una crisis de pánico De repente. de repente. O que eu estou sugerindo para vocês? A causa. Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy aquí sugiriendo a ustedes? La primera es la causa, Culpa, expectativa e limites. que ya las conocemos, que son la culpa, la expectativa y los límites. Os sintomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Esa es la causa. ¿Cuáles son los síntomas? Pânico, Pánico, agitação, agitación, inquietação motora, inquietación motora, o sea, como movimientos, digamos, cuando muevo mucho un pie o cuando muevo mucho las manos, como movimientos así del cuerpo y repetitivos. sabe? Pezinho que não para, perninha que não para, sabe? Cheio de mania, de cacuete, às vezes de toque. Entonces es como cuando yo tengo las piernas que no las puedo dejar de mover, o cuando muevo mucho los dedos como si fuera a tocar algo, como un instrumento o algo así. Agitação motora, Eso es agitación motriz. ciúmes, Celos, toque. Vai lá, confere, vai lá e limpa, vai lá e resolve, toque. Tudo isso é sintoma. esto de toque es como una persona que es como inquieta y no se puede quedar quieta, entonces vaya y limpia, vaya y resuelve, vaya y hace algo, entonces está como que no se puede quedar quieta. Tudo isso é sintoma Todo eso son síntomas de que você está no caminho de uma crise. Não quer que usted está en camino de una crisis. dizer que você vai cair, mas que você está no caminho de uma crise. No quiere decir que usted vaya a caer, pero sí está camino a una crisis. Não cuidem dos sintomas, cuidem das causas. Y no cuiden o no tengan cuidado de los síntomas, más bien vayan y revisen las tres causas: culpa, expectativa y límites. Porque se você tira a causa, você tira o sintoma. Porque en el momento en que usted en el momento en que usted retire la causa, al mismo tiempo va a retirar los síntomas. Elias teve um sintoma, pânico. Entonces aquí vemos que Elías tuvo un síntoma que fue el pánico. O que mais o texto diz? ¿Y qué más es lo que nos dice el texto? Vejam o sentimento, vejam
Versículo 4, versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Entonces veamos ahí en el versículo 3 dice, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de dia. Y él se fue por el desierto un día de camino. Primeira coisa, Sim. crise se instala qualquer hora, Entonces la primera cosa, la crisis puede aparecer en cualquier momento, de repente. de repente. Segunda coisa, quando a crise se instala, você vai ter um daqueles sintomas que eu mencionei. Entonces cuando la crisis ya se ha instalado, usted va a tener alguno de los síntomas que yo ya mencioné. Elias teve medo. Elías, aquí vimos que Elías tuvo miedo. Terceira coisa, Tercera cosa, o sentimento de solidão que você tem é monstruoso. el sentimiento de soledad que usted tiene es monstruoso. Parece que teu pai não te compreende, tua mãe não te compreende, tua amiga não te compreende, teu parceiro não te compreende. Parece que tu mamá no te comprende, tu papá no te comprende, tu amiga no te comprende, tu pareja no te comprende, Teu namorado não está entendendo o que você está falando. tu novio no está entendiendo qué es lo que estás hablando. Aonde o texto deixa claro? Elias deixou o seu moço e ele caminhou um dia. Y aquí vemos que es algo que el texto lo deja claro, lo de la soledad, porque dice que él dejó allá en cierto punto a su criado y se fue a distancia de camino de un día. Vamos colocar aí 6, 7 km por hora? Ele caminhou aí uns 60 quilômetros. Entonces digamos que si más o menos una persona puede caminar de 6 a 7 kilómetros por hora, él caminó más o menos unos 60 kilómetros Num dia. en un día. Você está me entendendo? ¿Sí están entendiendo? Um sentimento de solidão monstruoso. Él tenía aquí un sentimiento de soledad monstruoso. Quem aqui já sentiu solidão, mas sentiu sentido? Pero ¿quién aquí en realidad ha sentido un sentimiento de soledad? Levanta a mão. Levante la mano. Levanta alto, por favor. Levántela alto, por favor. Hola. Miren, São sentimentos próprios da alma. esos son sentimientos propios del alma. Quando a crise está se instalando, Porque cuando la crisis se está instalando, o sentimento de solidão vai se acentuando dentro de nós. Como se entonces a medida que la crisis se va instalando, va incrementando o se va acentuando ese sentimiento de soledad. as pessoas não conseguissem entender aquilo que você está passando. Porque es como si ninguna persona pudiera entender aquello por lo que usted está pasando. O problema é que não é uma pessoa que não entende. El problema es que no es solamente una persona la que no entiende, Muitas son muchas. não conseguem entender aquilo que você está passando. Nadie consigue entender qué es lo que usted está pasando. Aí é um sinal que não está nas pessoas Y aquí hay unas señales que no están en las personas. o problema. O problema está em você. O sea, aquí la señal es que el problema no está en las personas, sino que el problema es en usted. E aí, o versículo 3 diz que para salvar a vida dele, mas veja o versículo 4. Entonces, si vemos aquí el versículo 3, ahí dice, hay una frase que dice que fue para salvar su vida. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. O que ele pediu? Entonces, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. ¿Y aquí qué fue lo que él pidió? O esgotamento era tão grande Miren, el agotamiento era tan grande e algo doía tanto dentro dele. y había algo que le dolía tanto dentro de él. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa. Mis queridos, aquí permítanme decirles una cosa. Dor física dói, El dolor físico duele, mas a dor da alma, ela é terrível. pero el dolor del alma es algo terrible. Fez Jesus suar sangue. Y eso fue lo que hizo a Jesús sudar sangre. A dor da alma, ela é terrível. El dolor del alma es terrible. A dor da angústia, El dolor de la a angustia, dor da solidão, el dolor de la soledad, a dor do desprezo, da rejeição, el dolor del desprecio, del rechazo, a dor da perda, ela é terrível dentro de nós. el dolor de la pérdida. Todos esos son dolores terribles dentro de nosotros. E aí, Elias pediu para si a morte. Y aquí Elías pidió para sí la muerte. Pedir para si a morte é diferente de querer morrer. Y pedir para sí la muerte es algo diferente de querer morir, De querer se matar. de quererse suicidar. Há uma diferença entre desejar morrer Hay una diferencia entre desear morir e desejar o suicídio. y desear un suicidio. Há uma diferença entre essas duas coisas. Hay una diferencia entre esas dos cosas. Quando você deseja morrer,
Cuando usted desea morir, é porque algo está te pressionando e você queria um alívio. es porque algo te está presionando y lo que tú quieres es un alivio. Mas quando você avança um pouco mais e começa a elaborar Pero cuando usted avanza un poco más y comienza a elaborar o que fazer, lo que va a hacer, que obviamente eu não vou mencionar, y que son cosas que obviamente yo no voy a mencionar, não vou dar ideia, no les voy a dar ideas. né? Vai que alguém goste. Você começa a elaborar o que fazer, Pero si usted comienza a elaborar de pronto algo para hacer, aí é um sinal vermelho, mas bem vermelho. aquí hay una señal en rojo, pero en rojo, rojo, Porque é um sinal que você está entrando num desespero porque es una señal de que usted está entrando en un desespero pessoal. personal. Você não está suportando aquela dor que está ocorrendo. Usted no está soportando aquel dolor por el que está pasando. Isso entre 12 e 22 anos é comum. Y esto es algo que entre los 12 y los 22 años es común. Por quê? Porque você está sendo treinado para suportar a dor da vida. ¿Y por qué? Porque en ese periodo de tiempo, en esas edades, usted está siendo entrenado para soportar el dolor de la vida. Você ainda não aprendeu a lidar com a dor da vida. Usted en ese punto aún no ha aprendido a soportar con el dolor, no ha aprendido a lidiar con el dolor de la vida. Por isso você, nesse período, pode ter pensamentos desse tipo e isso te assustar. Por eso en este periodo usted puede tener de esos pensamientos de... Você, nesse período, pode ter pensamentos desse tipo e isso te assustar. puede tener pensamientos que lo pueden como asombrar y asustar. Se algum jovem aqui tem, procure o seu líder. Y si algún joven aquí los ha tenido, por favor busque a su líder Divida com o seu líder y háblelo con su líder a respeito disso, con respecto de eso que esté pasando, tá? Para ele poder ver, identificar a dor que você está tendo e poder resolver isso aí. para que ellos también puedan empezar a entender e identificar cuál es el dolor por el que usted está sufriendo y mirar a ver cómo poderlo empezar a solucionar. Elias teve. Entonces es algo que Elías tuvo. E não é porque ele teve um pensamento de morte que ele queria se matar. Y no es porque él tuviera un pensamiento de muerte que él quisiera matarse. Ele queria alívio da angústia que ele estava tendo dentro dele. En realidad lo que él estaba buscando era un alivio para esa angustia que estaba teniendo en ese momento dentro de él. Aí o que acontece? ¿Y qué es lo que acontece ahí? Deitou-se, versículo 5. Ahí en el versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. O que ele fez? Entonces aquí dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí llegó, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Ele dormiu. Entonces aquí, ¿qué fue lo que hizo él? Él se durmió. Ele pode ter dormido um sono normal. Ele andou uns 60 quilômetros. Él pudo haber tenido un sueño normal porque pues él estuvo caminando 60 kilómetros. Então ele estava cansado. Entonces pues él estaba cansado. Ele estava exausto. Él estaba exhausto. Porém, a Bíblia nos dá algumas pistas. Sin embargo, aquí la Biblia nos está dando algunas pistas. Vocês lembram de Pedro, Tiago e João no Getsemane com Jesus? ¿Ustedes se acuerdan de Pedro, de Santiago y de Juan allí con Jesús en el Getsemaní? O que aconteceu com eles? ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Dormiram. Se quedaron dormidos. Lucas, o Evangelho de Lucas, Lucas é um médico. Entonces, si ustedes se acuerdan en el Evangelio de Lucas y recordando que Lucas es un médico, E ele escreve o Evangelho do ponto de vista de um médico. y él pues escribe su Evangelio desde el punto de vista de un médico. Ele vira e diz, lá no capítulo, se não me engano, 24, Él escribía ya creo que en el capítulo 24, diz que eles, 22 do capítulo, perdón, ese capítulo 22, que eles dormiram o sono da tristeza. ellos dicen que durmieron el sueño de la tristeza. En nuestra versión creo que dice que ellos durmieron a causa de la tristeza. Porque eles estavam tão tristes, sabendo que a morte do Senhor estava perto, Porque es que ellos estaban tan tristes, sabiendo que la muerte del Señor ya estaba cerca, que eles dormiram em demasia. que ellos durmieron de más. O teu sono tá bom ou tá ruim? Entonces aquí yo les pregunto, ¿tu sueño está bueno o está malo? ¿Está bien o está mal? Não há coisa pior para um psicólogo ou para um psiquiatra Porque miren, no hay algo peor para un psicólogo o para un psiquiatra do que o sono. que el sueño. Porque o sono vai agravar tudo. Porque el sueño agrava todo.
Se o teu sono não estiver bom, Si usted no tiene un buen sueño, converse com os seus pais. converse con sus padres o con sus hermanos Ou converse com o líder. o converse con los líderes Para ver como é que você regula isso daí. Porque para ver usted cómo puede empezar a regular eso. se o sono seu, tem alguns aqui que o sono pode ser um problema de hábito. Porque aquí también cabe resaltar que para algunos aquí el sueño puede ser un problema de tener malos hábitos. Fica com o celular na cama, sim. Porque usted se queda ahí como bobo con el celular en la cama. Você vai levar, a hora que você desligar o celular, você vai levar 2 horas para dormir. Entonces en el momento en que usted apague el celular, le va a tomar más o menos 2 horas para que se quede dormido. Até o teu cérebro aquietar, não tem jeito. Hasta que su cerebro se aquiete. Y no hay manera de que eso cambie. Você precisa ficar longe da luminosidade de tablet e celular pelo menos de 2 a 3 horas antes de dormir. Porque es necesario para usted dormir que usted esté lejos de la luminosidad del celular, de la tablet o del computador por lo menos de 2 a 3 horas antes de irse a dormir. Tô acabando com a vida de vocês. Aquí con esto estoy acabando la vida de ustedes. Né? Pelo menos para você poder ter um sono de qualidade, um sono adequado. Y eso es para que usted pueda tener por lo menos un sueño de calidad, un sueño adecuado. Porém, se o teu sono for um problema emocional, Sin embargo, si tu sueño es un problema o radica de un problema emocional, aí nós temos um problema. aquí nosotros tenemos un problema. Por quê? Porque quem não dorme bem vai ter a cabeça pilhada de pensamento ruim. Porque las personas que no duermen bien van a tener su cabeza llena de pensamientos malos. E aí você tem que resolver o problema do sono. Y ahí es necesario que usted empiece a resolver el problema de su sueño. O que o anjo fez? ¿Y qué es lo que vemos aquí que hizo el ángel? O anjo chega até Elias, El ángel llega hasta Elías falou, Elias, levanta e come. y le dice, Elías, levántese y coma. Aí o texto diz assim, versículo 6. Entonces nosotros vemos que ahí el texto lo dice así en el versículo 6. Olhou ele e viu junto da cabeceira um pão cozido, sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Entonces aquí dice, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Entonces acá en el 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Que verdades nós tiramos a respeito da crise nessa porção? Entonces, ¿qué verdades nosotros podemos sacar en esta porción con respecto a esa crisis? Primeira, La primera. quem entrou em crise precisa cuidar em primeiro lugar do corpo. Entonces, la primera cosa es que una persona que entra en crisis, en primer lugar, tiene que cuidar de su cuerpo. Você precisa refazer a máquina. Usted necesita como recargar esta máquina y él señala su cuerpo, O corpo. el cuerpo. Tá? Se você não refizer o corpo, você não refaz a mente. Y si usted no restaura o renueva su cuerpo, no va a poder restaurar tampoco su mente. A regra é, La regla es, primeiro o físico, depois a emoção, depois o espírito. entonces primero lo físico, después lo emocional y después el espíritu. A regra é essa. La regla es esa. Primeiro o físico, depois a emoção, depois o espírito. Primero el físico, después la emoción, después el espíritu. É difícil ministrar espiritualmente a alguém que não está dormindo. Es muy difícil ministrar espiritualmente a alguien que no está durmiendo. Ele precisa primeiro de dormir. Él necesita primero dormir. E num dos estudos eu falei para vocês que a própria Bíblia, ela explica ela. Entonces, yo en otros estudios yo les he dicho que la misma Biblia, ella misma se explica a ella misma. É a Bíblia quem explica a Bíblia. Es la Biblia quien explica la Biblia. Tudo que é repetido na Bíblia, em verdade, Simão, Simão, Marta, Marta. Todo aquello que es repetido en la Biblia, como por ejemplo, en verdad, Simón, Simón, Marta, Marta. Tudo que é repetido na Bíblia é um sinal de urgência. Todo lo que es repetido en la Biblia indica o es señal de una urgencia. Aqui o anjo repete, segunda vez. Y aquí nosotros estamos viendo que el ángel repite por segunda vez. Quando você não está bem, a primeira coisa que você precisa fazer
é cuidar do corpo. Cuando usted no está bien, la primera cosa que usted necesita hacer es cuidar del cuerpo. Você precisa comer, beber e dormir. Usted necesita comer, beber y dormir. Uma vez que fez isso, você vai cuidar do pensamento e do afeto. Y una vez que usted logra hacer eso, ahí es cuando puede cuidar de sus pensamientos y de sus afectos. Fez isso, aí nós vamos fazer um depósito espiritual. Y cuando usted haga eso, en ese momento es que se consigue hacer o se puede hacer un depósito espiritual. Vocês estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? Queridos, o que eu ouço de jovens em crise. Y queridos, lo que yo escucho de jóvenes que tienen crisis, Agora, vocês sabem o que é triste? ¿ustedes saben lo que es triste? O que é triste é uma parte dos pais desses jovens. Lo que es triste en cuanto a la relación o relacionado a los padres de estos jóvenes, Dizendo que é frescura, que crente não tem isso, dicen que no, que eso es como frescura, que una persona creyente no puede sufrir de eso, que se ele é filho de Deus, ele não poderia estar sentindo aquelas coisas, que si él en realidad es hijo de Dios no debería estar sintiendo aquellas cosas, que ele tem que largar a mão daquilo, que él tiene que quitar la mano de que aquello, é pecado, que eso es pecado, que é demônio, que eso es el diablo, qualquer coisa desse tipo. E cualquier cosa relacionada a eso. o que eu estou tentando ensinar para vocês é que ansiedade e depressão Y lo que yo estoy intentando enseñarles a ustedes es que la ansiedad y la depresión, quando entra na crise, a primeira coisa que a gente cuida é do corpo. cuando una persona entra en crisis de ansiedad o depresión, la primera cosa que debe cuidar es su cuerpo. Depois do pensamento e da emoção, e então do aspecto espiritual. Después de cuidar del cuerpo, entonces ahí sí empezamos a tener cuidado del pensamiento, de nuestras emociones y ahí sí del aspecto espiritual. É assim que o anjo determinou. Outra coisa que o anjo falou, Y es así que nosotros vemos que el ángel lo determinó en este ejemplo de Elías. Y otra cosa que el ángel también habló, que é uma coisa extremamente curiosa, diz que es una cosa extremadamente curiosa, assim, porque o caminho te será sobremodo longo. y es cuando el ángel dice así, dice, porque tu camino será extremadamente largo. E aí no versículo seguinte diz que Elias andou 40 dias e 40 noites. Y después de eso, en el versículo siguiente, dice que Elías estuvo caminando 40 días y 40 noches. Queridos, prestem atenção no que a Bíblia está nos ensinando. Y queridos, presten atención aquí a lo que la Biblia nos está enseñando. Crise de ansiedade e de depressão La crisis de ansiedad y de depresión tem prazo de validade. tiene como una fecha de vencimiento. Essa é uma notícia excepcional. Y esta es una noticia excepcional. O que quer dizer prazo de validade? ¿Qué es lo que quiere decir fecha de vencimiento? Tem data para começar e tem data para terminar. Eso quiere decir que tiene una fecha en la que inicia y una fecha en la que termina. Sabe uma gripe? ¿Ustedes saben cómo es una gripa? Quando você pega uma gripe, o vírus incuba e aí você vai ficando meio para baixo. Y es cuando la gripe empieza, lo primero que pasa es que el virus se incuba en nosotros y ahí la persona empieza como a perder su ánimo, su aliento, Mais desanimado, empieza como a desanimarse, pouco mais lento, empieza a estar un poco más lento, até que você começa então a ter coriza e hasta que usted ya empieza a tener como ya los moquitos, espirrar, aí você vai ter um pouco de febre, entonces ya empieza usted a estornudar, empieza a tener un poquito de fiebre, e aí você vai para a cama después usted ya se va y se queda en la cama e vai ficar lá 4, 5 dias para melhorar. y usted va a quedarse allá más o menos durante 4 o 5 días para mejorar. Adianta você fazer alguma coisa a mais para evitar aquilo? ¿Y usted de pronto hace alguna cosa más para evitar aquello? Não. No, Tem um ciclo porque simplemente es como cuestión de esperar a que ese ciclo se cumpla. que tem que ser completado. Y ese ciclo debe ser completado. O vírus incuba El virus se incuba e o vírus vai sair do teu organismo. y luego el virus sale del organismo. Crise de depressão e de ansiedade é do mesmo jeito. Y pasa lo mismo con una crisis de depresión y de ansiedad. Onde eu sei isso? ¿Y por qué yo sé esto? O anjo disse, o caminho será sobremodo longo Aquí el ángel le está diciendo, tu camino será muy largo
E Elias andou 40 dias e 40 noites. Luego de eso, Elías anduvo 40 días y 40 noches. Vamos de novo olhar as escrituras. Y vamos de nuevo allí a mirar las escrituras. O que é o número 40 na Bíblia? ¿Qué significa el número 40 en la Biblia? Na Bíblia, 40 representa um ciclo. En la Biblia 40 representa un ciclo. Moisés ficou 40 anos no palácio de Faraó, Moisés estuvo 40 años en el palacio de Faraón, 40 anos no deserto, 40 años en el desierto 40 anos conduzindo o povo. y 40 años conduciendo al pueblo. 40 representa um ciclo. 40 representa un ciclo. O Senhor ficou 40 dias jejuando El Señor estuvo 40 días ayunando, e foi tentado pelo diabo. fue tentado por el diablo Um ciclo. y fue durante ese mismo ciclo. O que é isso daqui? Isso daqui é um ciclo. ¿Y qué es lo que significa esto aquí? Es un ciclo. Crise tem um período. La crisis tiene un periodo A gente vai cuidando y nosotros debemos ir cuidando e ele vai sair. y Él va a salir. Se você não fizer nada, Y si usted no hace nada, se a crise não for das mais graves e você não fizer nada, porque si de pronto alguna de esas crisis no fuera de las más graves y usted no hace nada, ela passa. ella simplemente va a pasar. Porém, ela vai reincidir. Sin embargo, ella va, Então, ou você aprende a lidar sin embargo, ella va a reincidir. com ela logo, Entonces usted va a tener que aprender a lidiar con ella luego. ou ali na frente ela vai aparecer novamente. Si no, ella va a volver a aparecer más adelante. Quem aqui já teve crise de ansiedade? Levanta a mão. Entonces aquí levanten la mano los que ya han tenido alguna crisis de ansiedad. Levanta alto. Levántenla alta. Quem aqui já teve crise de depressão? Levanta a mão. Y quien ya ha tenido crisis de depresión, levanten la mano. Eu vou dizer sem medo de errar que o número está errado. Que tem mais pessoas que já tiveram e não conseguiram identificar que aquilo foi crise. Entonces yo creo que todas las personas que levantaron la mano, y pueden haber muchísimas más, porque muchas veces cuando se está en esa crisis, no se identifica que se está en crisis. Porque você não tem uma noção exata do que é crise. Porque en realidad nosotros no tenemos una noción exacta de lo que es una crisis. Tá? Porém, essa é a boa notícia. Ela tem um tempo determinado. Se eu cuidar direito, Entonces esta es la buena noticia. Ella va a tener o va a estar en nosotros solamente por un tiempo determinado. Y si yo la cuido, eu tenho chance de nunca mais ter ela. yo tengo la oportunidad de no volverme a presentar con ella, de no volver a padecerla. Meus queridos, eu tive a minha crise aos 23 anos. Mis queridos, yo tuve mi crisis a los 23 años. Como eu disse para vocês, fiquei um ano dentro dela. Y yo, cuando yo les dije a ustedes que yo estuve más o menos un año con ella, Dos 23 aos 24 anos. que fue de los 23 a los 24 años. Eu tenho 54 anos. Tenho 30 anos, nunca mais tive crise. Y ahora yo tengo 54 años. Y durante esos 30 años nunca más volví a tener esa crisis. Porém, eu não brinco com a situação. Sin embargo, yo no tomo la situación a la ligera, yo no me burlo de esa situación. Mas eu não brinco com a situação. Yo no tomo esto como un juego, Eu não brinco. Se eu começar a trabalhar mais do que devo, vou ter crise. porque yo sé que si empiezo a trabajar más de lo que yo debo, voy a entrar en una crisis. Está aqui dentro. É Porque es algo que yo sé que está aquí dentro. o princípio das escrituras. Y es un principio en las escrituras. Se eu começar a assumir responsabilidades que vão ser pesadas demais para mim, que Si yo empiezo a asumir responsabilidades que van a ser muy pesadas para mí, excedem o propósito de Deus para mim, que de pronto exceden el propósito de Dios para mí, eu vou ter crise. Ou yo voy a tener una crisis, de ansiedade ou de depressão. o de ansiedad o de depresión. Vocês estão me entendendo? ¿Sí están entendiendo? Então, de alguma forma, aquilo vai aparecer. Entonces, de alguna forma, aquello va a aparecer. Porém, se você aprender a cuidar, você nunca mais vai ter ela. Pero sin embargo, si usted aprende a cuidarla, usted nunca más la va a volver a tener. Qual é o processo de cura? ¿Y cuál es el proceso de cura? No versículo 6, o Senhor trouxe um anjo. En el versículo 6 vemos que el Señor trajo un ángel. Então, nós sempre vamos ter alguém, sempre Entonces nosotros siempre vamos a tener a alguien, siempre. vamos ter alguém que vai nos ajudar. Siempre vamos a tener a alguien que nos va a ayudar. Eu lembro na época que eu tive a crise, Yo recuerdo que en la época en que yo tuve la crisis, eu não fiz nem terapia, nem procurei psiquiatra. yo no hice ni terapia ni busqué un psiquiatra. Porque há 30 anos atrás, você não tinha muito profissional.
Porque 30 años atrás en realidad usted no tenía muchos profesionales. A pessoa que eu tinha confiança era em Curitiba. La persona en la que yo tenía confianza estaba en Curitiba, o sea, en otra ciudad. E eu não tinha condições de ir até Curitiba para conversar com ele, fazer terapia. Y yo no tenía condiciones de viajar hasta esa ciudad y conversar con él y hacer algún tipo de terapia. Porém, Deus levantou irmãos. Sin embargo, Dios levantó hermanos. Irmãos que já tinham tido crise. Hermanos que ya habían tenido alguna crisis. Que foram contando a experiência deles. Y fueron contando sus experiencias. Eu trabalhava dentro de uma livraria, comecei a ler. Y yo trabajaba en una librería y también empecé a leer. E eu fui aprendendo sobre as crises de outros irmãos. Y también fui aprendiendo mediante eso de las crisis que tenían otros hermanos. O que eles fizeram, como eles faziam. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Cómo lo hacían? O Senhor fez uma coisa comigo inigualável. O mérito é do Senhor e não é meu. El Señor hizo conmigo algo incomparable, algo inigualable. Y el mérito es del Señor, no es mío. Ay, ¿qué pasó? Eu tive um amor por ler a palavra. Y yo empecé a tener un amor por leer la palabra. Siempre. Desde o primeiro dia da minha conversão. Desde el primer día de mi conversión. Amor pela palavra. Un amor por la palabra. E o Salmo 19 diz assim: El Salmo 19 dice así: a lei do Senhor é perfeita. La ley del Señor es perfecta. E restaura. Y restaura a alma. El alma. Quantas madrugadas sem dormir. ¿Cuántas madrugadas sin dormir? Eu levantava, meia hora de leitura das escrituras, minha alma estava em repouso. Yo me levantaba, leía media hora las escrituras y ya luego de eso mi alma quedaba tranquila, quedaba en reposo. Estava em sossego. Ya estaba sosegada. A palavra de Deus, ela é uma coisa impressionante para ordenar a cabeça. La palabra de Dios es algo impresionante para ordenar, poner en orden la cabeza. E o sentimento da gente. Y nuestros sentimientos. Os pensamentos e os afetos. Los pensamientos y nuestros afectos. Da gente. A Bíblia não é um livro. Isso aqui é a palavra de Deus. Entonces yo quiero decirles que la Biblia no es un libro. Esto de aquí es la palabra de Dios. É o hálito de Deus. Es el aliento de Dios. Sopro de Deus. Es el soplo de Dios. Isso daqui comunica. Isso daqui tem vida. Esto de aquí comunica, esto de aquí tiene vida. Isso daqui fala. Esto de aquí habla. Isso daqui acalenta. Isso daqui consola. Esto de aquí es lo que nos calienta, nos consuela. Isso daqui dirige. Ih, tal coisa que eu fiz estava errado. Ella es la que nos dirige y nos enseña en qué cosas era, en que estábamos equivocados. Foi isso daqui que eu fiz que estava errado. Ah, mire, aquello que yo hice era lo que estaba mal hecho. Isso daqui dá orientação. Isso daqui não é um livro. Esto de aquí nos da orientación. Ella no es un libro. Isso é a bendita palavra de Deus. Es la bendita palabra de Dios. Comunicada docilmente aos nossos corações. Nós Comunicada dulcemente a nuestros corazones. precisamos aprender a buscar isso daqui, porque isso daqui põe em ordem. Y nosotros vamos a empezar a aprender a leer y a buscar aquí, o sea, en nuestras Biblias, para que ella nos ayude a poner todo en orden en nuestro interior. Aquela confusão que você está. Aquella confusión en la que usted está. Põe em ordem aquela mistureira de sentimentos. Para que ponga en orden toda esa mezcolanza de sentimientos que tenemos. Isso daqui tem poder para fazer isso. Y él, señalando su Biblia, vuelve a decir, esto de aquí tiene poder para hacer esto. Aprenda a depender disso. Aprenda a depender de esto. Qual é o processo de cura ¿Y cuál es el proceso de cura que o Espírito faz conosco? que el Espíritu A hace con primeira nosotros? coisa, então, o Senhor traz alguém para nos ajudar. Entonces, la primera cosa es que el Señor nos va a traer a alguien para ayudarnos. Aqui veio o anjo. Y A aquí, segunda coisa, bueno, y aquí en el caso de Elías fue que vino un ángel. Y la segunda cosa toda crise tem uma duração. es que toda crisis tiene una duración. A terceira coisa, La tercera cosa, temos que falar as nossas coisas. De novo, uma ordem dupla. Olha,
Entonces tenemos que hablar nuestras cosas y aquí vemos de nuevo una orden doble. Versículo 9 Entonces vamos a ver ahí en el versículo 9, versículo 11. del 9 al 11. O Senhor mandou Elias até essa caverna lá no Monte Horebe. Vemos que aquí el Señor mandó a Elías hasta esa caverna allí en el monte Oreb. O Senhor, no 9, diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Entonces aquí dice, el 9 dice así, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. De novo, deixa eu explicar algo da crise. Y aquí de nuevo ya lo explicamos en la crisis. A crise é como uma caverna. La crisis es como una cueva. O pessoal da Tailândia entendeu isso bem. La persona, es que no entendí bien, pero creo que dice que las personas de Tailandia entendieron eso bien. Às vezes entra e a impressão que você tem é que não tem jeito de sair. Espéreme, lo voy a volver un poquito. Sí. Sí, es de Isso Tailandia. tem. Às vezes entra e a impressão que você tem é que não tem jeito de sair. Porque allí la impresión que usted tiene, cuando usted entra allí, la impresión que usted tiene es que nunca va a poder salir. Às vezes é uma caverna em U. Você não vê o fim dela nunca. Y a veces hay algunas cavernas que tienen como una forma de U, en las cuales, perdón, algunas cuevas que usted entra y tiene como forma de U, en las cuales ustedes entran y pareciera que nunca tuviera fin. Nunca. No, es como si nunca se viera el fin. Isso demonstra como que é a crise. Gente, é desesperador. Y esto es lo que nos demuestra cómo es que es una crisis. Es algo que es desesperador. Crise de ansiedade e de depressão. O sea, es desesperante una crisis de ansiedad y de depresión. É desesperador. Es desesperante quando você tem. cuando usted la tiene. Então Elias entra numa caverna, mas o Senhor faz uma coisa com ele. Entonces vemos que Elías entra allí en esa cueva, pero el Señor hace una cosa con él. O Senhor vira e diz assim: El Señor lo mira y le dice así: que fazes aqui, Elias? ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿O qué haces aquí, Elías? Meus queridos, por que Deus faz perguntas? Y mis queridos, ¿por qué Dios hace preguntas? Por que Deus faz perguntas se Ele sabe tudo? Não é meio estranho? ¿No les parece algo medio extraño que Dios haga preguntas cuando Él todo lo sabe? Mas se Ele sabe, por que Ele está perguntando? Entonces, si Él sabe, ¿por qué está preguntando? Deus não pergunta para Ele saber. Y les quiero decir que Dios no pregunta para Él querer, o sea, para Él saber. Deus pergunta para a gente saber. Dios pregunta es para que nosotros sepamos. Porque quando você fala, você começa a compreender as coisas que estão dentro de você. Porque cuando usted habla es cuando empieza a comprender esas cosas que están dentro suyo, dentro de usted. É como se os teus pensamentos e as tuas emoções fossem quebra-cabeça, Es como si tus pensamientos y tus emociones fueran como un rompecabezas todo desordenado. y está todo desordenado. Quando você vai falando e ouvindo a voz do Senhor, Y cuando usted va hablando y oyendo la voz del Señor, o quebra-cabeça vai entrando no lugar. es como si ese rompecabezas fuera empezando a tomar orden. E você começa a entender o lugar que você está. Y usted empieza a entender el lugar en que usted está. Es como en la medida que se va armando ese rompecabezas. Olha a pergunta que o Senhor fez. Y miren aquí la pregunta que el Señor hizo. Que fazes aqui, Elias? ¿Qué haces aquí, Elías? Não tem jeito de sair de crise se você não falar. No hay manera de que usted salga de una crisis si usted no habla. Aquilo que te incomoda. Si usted no habla aquello que le está incomodando. Você não vai sair da crise. Y usted no va a salir de la crisis Se você não falar. si usted no Vocês habla. estão conseguindo entender? ¿Sí están Você entendiendo? tem que pôr para fora o que está dentro de você. Usted tiene que sacar eso que está dentro de usted. É tão interessante, a Bíblia ensina em 1 Coríntios 15 Y es algo, aquí vamos a ver algo interesante y es algo que la palabra enseña, la Biblia enseña en 1 Corintios 15. que o natural revela o espiritual. Allí nos dice que lo natural revela lo espiritual. Se você comer uma comida estragada, qual é o jeito mais rápido de você aliviar? Cuando usted se come una comida que está en descomposición o que está dañada, ¿cuál es la manera más rápida en la que usted logra aliviarse? E vomita.
Entonces, él aquí hace una seña de que se induce el vómito y vomita. Tá certo? Entonces, ¿estoy en lo correcto? O jeito mais rápido é pelo vômito. La manera más rápida es vomitando. Você vai lá e alivia. Usted va, vomita y se alivia. Queridos, o natural revela o espiritual. Entonces, queridos, lo natural revela lo espiritual. Se você colocar um pensamento que Deus não tem para você, Si usted coloca en su mente un pensamiento que Dios no tiene para usted, um afeto que Deus não tem para você, o un afecto, un sentimiento que Dios no tiene para usted, sabe qual é o jeito mais rápido de você aliviar? ¿sabe cuál es la manera más rápida para aliviarse? Falando com a pessoa certa. Hablando con la persona adecuada. Tiago, ainda no texto de Elias, diz assim: Santiago, ahí en el texto de Elías, dice así: confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros, confesad pues vuestras faltas unos a los otros, e orai uns pelos outros, y orad unos por los otros, para serdes curados. para que sean sanados. Não tem cura se você não falar. No hay cura si usted no habla. Você precisa aprender a falar Usted necesita aprender a hablar aquilo que é problema dentro de você. aquello que es problema dentro de usted. E Elias, então, põe para fora o que era o problema dele. Entonces aquí vemos cómo Elías expone o saca de su interior lo que era en ese momento su problema. E olha o que ele põe para fora. Y miren aquí lo que él está sacando. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Entonces lo vemos ahí en Primera de Reyes 19:10, donde, perdón, sí, en el 19:10 dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Depois, lá no versículo 14, ele vai repetir exatamente a mesma coisa. Y si ustedes ven ahí en el capítulo 14, él repite nuevamente lo mismo. Meus queridos, tem verdade e tem mentira no que ele está falando. Entonces, mis queridos, ¿hay verdad o hay mentira en esto que él está hablando? Tem verdade e tem mentira. Entonces tiene ambas cosas, tiene verdad y tiene mentira. Ele diz assim: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Entonces aquí él dice así: yo he sido celoso por Jehová, Dios de los ejércitos. Isso é uma verdade? Y eso es una verdad. É. Mas é para a gente falar bem da gente mesmo? Pero ¿es correcto que nosotros hablemos bien de nosotros mismos? Sim ou não? ¿Sí o no? Não. No. Provérbios 27, 2. Provérbios- Não seja a tua própria boca que te louve, Proverbios 27:2. No sea tu propia boca la que te alabe, e sim a de outra. pero sí la de otro. Possivelmente isso daqui demonstra a rigidez dele. Posiblemente con esto nosotros podemos deducir o podemos ver la rigidez que él tenía. Ele era um homem perfeccionista. Quem é perfeccionista aqui? Él era un hombre perfeccionista. ¿Y quién es perfeccionista aquí? Levanta alto a mão. Levanten las manos. Os perfeccionistas aqui são rígidos. Los perfeccionistas son personas rígidas. Os perfeccionistas, por favor, decorem para amanhã de manhã. Você tem que falar para alguém. Entonces aquí, por favor, los que son perfeccionistas, por favor, decoren o resalten, por favor, a más tardar, entendí yo, mañana en la mañana, y usted se lo tiene que decir a alguien. Eclesiastes 7,16. Van a mirar allí Eclesiastés 7:16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. O perfeito Voy a buscarlo. Eclesiastés 6:16. ¿Qué dijo? 7:16. Eclesiastés 7:16 dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. perfeccionista, eu fui.
Entonces, así como yo también fui una persona perfeccionista. Sí, perfeccionista, sí. Eu vou contar, mas é duro contar algumas coisas, né? Meus Yo les voy a contar, pero ay, es que hay cosas que son difíciles de contar. queridos, eu atendia na clínica, eu fiz isso por uns 5, 7 anos talvez. Entonces, queridos, yo quiero contarles que yo atendía en la clínica y esto que les voy a contar yo lo hice aproximadamente por unos 5 o 7 años, más o menos. Eu atendia na clínica e eu levantava achando que o paciente não estava vendo. Entonces, yo atendía en la clínica y yo me levantaba, pero yo pensé que el paciente no me estaba viendo. Eu ia lá e com o pé eu penteava a franja do tapete. Yo iba allá y con el pie entonces colocaba, situaba bien el tapete, como que lo colocaba bien en la franja que tenía que estar. 2 pirados, eu e o paciente, com todo respeito aos meus pacientes. 2 insanos. Por Entonces era como si hubiesen 2 enfermos en el mismo consultorio, mi paciente y yo. 2 personas que no estaban sanas. quê? Porque na minha cabeça, se a sala estivesse perfeita, Y eso porque pasaba, porque en mi cabeza, si la sala o el consultorio estaba perfecto, o atendimento ia ser bom. entonces yo iba a poder atender bien. Aí eu te pergunto, Y aquí yo te pregunto, o que a franja do tapete tem a ver com atendimento? ¿qué tiene que ver la acomodación del tapete con mi atención? Nada. Nada. Mas na minha cabeça tinha. Pero yo tenía eso en mi cabeza. Não sejas demasiadamente justo. Entonces no seas demasiado justo. Digamos que para eu tomar esse copo, na minha mente eu tenha que tirar tudo isso daqui. Entonces él está aquí haciendo un ejemplo con un vaso de agua que no tiene una tapita, sino que tienes como los cositos esos de aluminio que tienen los tarritos de yogur. Entonces él está tomando su vaso de agua y le está retirando esa cobertura de aluminio que tiene allá en Brasil, ese vasito con agua. Entonces está diciendo, supongamos que yo para poderme tomar este vaso de agua le tengo que retirar esto de aquí. O sea, esa cobertura de aluminio. Não posso deixar ele um pouco grudado. Entonces digamos que yo no lo puedo dejar ni siquiera un poquito levantado, sino que lo tengo que quitar todo. Digamos, Es una suposición. se um de vocês me perguntar por que eu tiro tudo, Y si alguno de ustedes me pregunta que por qué yo retiro toda la cobertura, eu vou explicar. yo se lo voy a explicar. O perfeccionista, ele é um chato. Os perfeccionistas, levantem a mão. Entonces, el perfeccionista es una persona aburrida y por favor aquí levanten la mano las personas que son perfeccionistas. Por favor. Eis os chatos do nosso meio. Entonces mírenlos bien porque esos son los aburridos de en medio nuestro. Com todo respeito. Con todo respeto. O perfeccionista, ele é um chato. Ele explica tudo. Não, El perfeccionista es una persona aburridora, él explica todo. não sejas demasiadamente justo, Entonces no seas demasiado justo nem exageradamente sábio, ni exageradamente sabio, porque te destruirias a ti mesmo. porque te destruirás a ti mismo. Elias põe para fora a perfeição dele. Entonces aquí con esto que estamos viendo de Elías, nos damos cuenta que él está exponiendo su propia perfección, su propio perfeccionismo, A rigidez dele. su rigidez. Gente perfeccionista é gente que atropela os outros. Las personas perfeccionistas son personas que atropellan a los demás, O perfeccionista não vê a pessoa. porque el perfeccionista no ve a la persona. O perfeccionista vê a tarefa. El perfeccionista ve es las tareas. E aí ele vai atropelando as pessoas que estão perto dele. Y entonces de ese modo él va atropellando a todas las personas que están cerca de él. Oh, meus queridos, Elias era assim. Y mis queridos, Elías era así. Ele caiu em Eclesiastes 7,16. Él cayó en esa descripción de Eclesiastés 7:16. Por que te destruirias a ti mesmo? Porque te destruirás a ti mismo. Os irmãos estão entendendo? ¿Sí están Que entendiendo, mais hermanos? nele? ¿Y qué más vemos aquí de él? Ele diz, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e aí ele diz assim, e eu fiquei só. Entonces aquí dice, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y aquí él dice así, y yo he quedado solo. Mas
Mas ele tinha encontrado com Obadias. Pero si ustedes recuerdan, él ya se había encontrado con Abdías. E Obadias tinha dito o que para ele alguns dias antes? ¿Y qué era lo que Abdías le había dicho a él unos días antes? Ninguém te informou o que eu fiz com os profetas do Senhor? ¿Nadie te dijo a ti qué fue lo que yo hice con los profetas del Señor? Que eu separei 100 em 2 grupos de 50 e Que yo separé 100 en 2 grupos de 50 sustentei eles com pão e com água. y que los estuve sustentando con pan y con agua. Obadias tinha falado isso, mas ele não ouviu nada. Abdías ya le había dicho eso, pero Elías nunca escuchó nada. Por quê? ¿Y por qué? Porque o perfeccionista, ele sofre Porque el perfeccionista sufre. da síndrome do Salvador. El perfeccionista sufre de un síndrome como si fuera un salvador. Entonces sufre el síndrome del salvador. E a sensação que ele tem é que a coisa só se resolve se ele pôr a mão. Y la sensación que él tiene es que las cosas solamente se va a resolver si él hace algo al respecto, si él mete sus manos. É ele quem tem que fazer, é ele quem tem que cuidar, é Él es el que tiene que hacer, él es el que va a ele cuidar, quem tem que tocar. él es el que tiene que ir y hacer las cosas. Outra pessoa não pode fazer. Nadie más lo puede hacer. É ele quem tem que fazer. Só ele que pode fazer. Só ele que pode fazer. Él es el que lo tiene que hacer y solo él lo puede hacer, solo él lo puede hacer, solo él lo puede hacer. Ai meu Deus, se eu não fizer, a pessoa vai estar em risco. Ay, Señor, si yo no lo hago, tal persona va a estar en riesgo. E com isso, ela se sobrecarrega. Y por eso esa persona se sobrecarga. Vocês estão entendendo por que ele se sobrecarregou? Y aquí sí están entendiendo por qué fue que Elías se sobrecargó. Ele se sobrecarregou porque o perfeccionista tem a síndrome do Salvador. Él se sobrecargó porque el perfeccionista tiene el síndrome del Salvador. Sou eu quem tenho que ir e quem tenho que resolver. Soy yo el que tengo que ir y el único que lo puedo resolver. E meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. Y mis queridos, alabado sea el nombre del Señor. Salvador tem só um Que Salvador solamente hay uno. e o nome não é César. Y ese Salvador, su nombre no es César, Não é Ricardo. no es Ricardo, Não é Wagner. no es Barner, Não é nenhum de no es Carolina, no es nadie, no es ninguno. nós. O nome é Jesus. Porque su nombre, el nombre de ese único Salvador es Jesús. As pessoas excedem os limites Las personas se exceden en sus límites. exatamente porque elas estão achando que são elas quem tem que fazer tudo sozinhas. Y exactamente es porque ellos están pensando que ellas son las únicas que pueden hacer todo y lo hacen todos solitos. E esquecem que elas são pessoas com limites. Y se olvidan que son personas que tienen límites. Meus queridos, o primeiro ano de casamento meu, eu viajei quase todo fim de semana. Mis queridos, el primer año de mi matrimonio yo viajé prácticamente todos los fines de semana Pela igreja. por la iglesia. Isso aqui é propósito mais nobre. Eu Y usted puede pensar que eso es un propósito muy noble, falava para jovens. porque yo estaba hablándole a los jóvenes. Eu era presidente nacional dos jovens. Olha que Yo era como el presidente nacional de los jóvenes. título ¡Ay, qué título! bonito. ¡Qué título tan bonito! Viajava por tudo quanto é canto nas igrejas, partilhando para os jovens. Yo me la pasaba viajando por todas las iglesias compartiendo para los jóvenes. Meus queridos, que insanidade. Um ano depois tive que parar de atender. Y mis queridos, qué cosa más insana. Porque un año después yo ya no podía atender, yo ya no podía como ejercer. Porque fiz coisas que o Senhor não queria Porque hice cosas que el Señor no quería que eu fizesse. que yo hiciera. Você tem um limite Entonces entienda que usted tiene un límite mental mental e afetivo, y afectivo, corporal. corporal. Toma muito cuidado. Tenga Pra mucho não cuidado exceder o limite do teu corpo, para no exceder los límites de su cuerpo, não exceder o limite da tua mente no exceder los límites de tu mente e não exceder o limite do teu afeto. y no exceder los límites de tus afectos. Hoje eu faço uma coisa interessante na clínica. Entonces el día
no, perdón, actualmente yo hago algo interesante en la clínica. Tem dias que eu ouço coisa que até para mim é pesado. Y hay días que tengo cosas que hasta para mí son pesadas. Desmarco tudo e vou embora para casa. Perdón. Para mim é pesado. Desmarco tudo e vou embora para casa. Entonces yo guardo todo, organizo todo y me voy de una vez para mi casa. Vou embora para casa. Me voy rápido para mi casa. Vou abrir as escrituras, vou ficar com minha família. Entonces yo abro las escrituras, me quedo con mi familia, Vou achar uma forma de relaxar, vou busco una forma de andar relajarme no final do dia para liberar a endorfina, para yo poder terminar mi día y poder liberar mis endorfinas, porque tem coisa que é pesada porque hay cosas que son pesadas para a gente. para nosotros. O Senhor faz ele falar. Entonces aquí vemos que el Señor hizo que Elías hablara. E quando o Senhor faz ele falar, ele começa a ouvir a voz do Senhor. Y cuando el Señor hace que Elías hable, Elías empieza a oír también la voz del Señor. Mas é interessante que a audição dele não é boa. Pero es interesante que la opción que él le da no es buena. Porque o texto diz assim, olha o exagerado. Versículo 11. Entonces vamos a ver, miren lo que dice aquí en el versículo 11, que es algo como exagerado. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Entonces dice ahí, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Depois do terremoto fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo cicio suave e tranquilo. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Presta atenção. Entonces aquí presten atención. Deus, o nosso Deus Pai, não é de agitação. Entonces nuestro Dios Padre, no es un Dios de agitación, que se agite. Nós não encontramos Ele na agitação. Nosotros no lo encontramos a Él en la agitación. Nós não encontramos Ele na hiperatividade. Nosotros no lo encontramos a Él en la hiperactividad. Nós não encontramos Ele naquela coisa louca, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Nosotros no lo encontramos a Él en aquella cosa loca cuando hacemos un montón de cosas al mismo tiempo. Nós não encontramos Ele lá. Nosotros no lo encontramos a Él en eso. Porque Deus é um Deus de um cicio suave e tranquilo. Porque Dios es un Dios de un silbo apacible y delicado. Deus não é de agitação. Dios no es de agitación. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietaos y sabed que yo soy Dios. Sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Soy exaltado en la tierra, soy exaltado entre las naciones. Não há outra forma de conhecer Deus senão na quietude. Y no hay otra forma de conocer a Dios si no es en la quietud. O que Deus faz com alguns de nós? ¿Y qué es lo que Dios hace con algunos de nosotros? Tem que permitir uma crise. Tiene que permitir una crisis. Senão a gente não para. Si no, nosotros no nos vamos a detener. Senão a gente não sossega. Si nosotros no nos sosegamos. A gente não encontra descanso e a gente não encontra o caminho do Senhor. Porque si nosotros no encontramos un descanso, no vamos a encontrar el camino del Señor. Meus queridos, Deus é encontrado não no terremoto, não no vento, Entonces, mis queridos, Dios es encontrado no en un terremoto, não no fogo. no en un viento, no en un fuego. Deus é encontrado no cicio suave. Dios es encontrado en un silbo suave. O que Deus queria fazer com Elias? Aquietar ele. ¿Y qué es lo que Dios quería hacer con Elías? Quería aquietarlo.
aquietar ele. aquietarlo, Ensinar ele a ouvir de um jeito tranquilo. enseñarlo a escuchar de una manera tranquila. E crise de ansiedade, de depressão, tem a finalidade de aquietar a nossa alma. Y la crisis de ansiedad y depresión tiene como finalidad aquietar nuestra alma. Vocês estão entendendo? ¿Ustedes están entendiendo? Então, se porventura você teve, aprenda que Entonces, si de pronto usted la tiene, entonces por favor, aprenda, o caminho é o caminho da quietude. aprenda que el camino es el camino de la quietud. Vocês estão conseguindo entender? ¿Sí están consiguiendo E por entender? último, Y ya por último, Elias então ouve a Deus com clareza. aquí ya vemos que Elías ya escuchó a Dios con claridad. Deus manda ele, Elias, vai até Jeú Entonces aquí vemos que Dios mandó, Dios manda a Elías y le dice, ve allí hasta Jehú e unge ele rei da Síria. y úngelo como rey de Asiria. Vai até Azael, aliás, vai até Azael e unge ele rei da Síria. Perdón, entonces es, vaya hasta donde Asael y úngelo a él como rey de Asiria. Vai até Jeú, filho de Ninsi, e unge ele rei sobre Israel. Y ve hasta Jehú, hijo de Nimsi, y lo ungirás a él por rey de Israel. E vai até Eliseu e unge ele profeta depois de você. Y ve también hasta donde Eliseo y úngelo a él como profeta después de ti. Elias foi e fez. E o Senhor então tira a mentira que está na cabeça dele. Entonces Elías va y obedece al Señor y el Señor quita de la mente de Elías la mentira que estaba en su mente. Guardem isso porque eu quero parar aqui. Y guarden aquí eso porque yo aquí quiero parar. Eu vou pedir para desligar o canal e eu quero ter alguns minutos com os jovens aqui. Y yo aquí quiero que por favor ya detengan el video porque aquí yo voy a hacer algo con los jóvenes presencialmente, Com os que estão aqui, con los que están aquí. tá? Guardem isso. Guarden aquí, hasta aquí lo que les he dicho. Ele tem uma mentira na mente dele. Pero aquí vemos que Elías tenía una mentira en su mente. E Deus vira para ele e diz assim: qual era a mentira que ele tinha? Y Dios lo mira y le dice así. Y pensemos cuál era la mentira que él tenía en su mente. Eu falei da rigidez, Yo ya les hablé de la rigidez, mas ele falou assim lá atrás: pero él habló así allí atrás. eu fiquei só. Yo quedé solo. Isso era uma mentira. Y eso era una mentira. Deus vira para ele e corrige a mentira que está na mente dele. Y Dios lo mira y corrige la mentira que está en su mente. E diz assim: Elias, eu reservei para mim 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Y aquí él le dice, Elías, yo reservé para mí 7,000 que no doblaron su rodilla a Baal. Porque como eu tenho tentado ensinar para vocês, o que é ansiedade? Porque es como lo que yo les he intentado enseñar aquí a ustedes. ¿Qué es la ansiedad? O que é ansiedade? ¿Y qué es lo que es la ansiedad? É pensar a vida Es pensar la vida de ponto de vista nosso e não do ponto de vista de Deus. de un punto de vista nuestro y no desde el punto de vista de Dios. Se você tiver pensamentos assim, daqui a pouco você vai estar deprimido. Porque si usted va a tener pensamientos de cierta manera, de aquí a poco usted va a estar deprimido. Porque todo pensamento que não é segundo Deus Porque todo pensamiento que no es según Dios tem risco de abater a nossa alma e nos deprimir. tiene el riesgo de abatir nuestra alma y deprimirnos. Você está entendendo? O que Deus faz? Y si están entendiendo, entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Depois de permitir uma crise e aquietar ele, Después de que permite la crisis y aquieta a él, lo aquieta a él, Deus então corrige os pensamentos mentirosos Dios corrige los pensamientos mentirosos que estão na mente dele. que están en la mente de él. Amém? Amén. Amém? Amén. Amém. Amén.